ingeniero Diego Andrade, quien es coordinador de la Comisión Anticorrupción Ciudadana en la provincia de La Suay. Vamos a tratar sobre el caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016, como lo etiquetó la Fiscalía de Ecuador. Pero quisiéramos iniciar, ingeniero Andrade, sabiendo que es un tema también de preocupación de la Comisión Anticorrupción Ciudadana en la provincia de La Suay, hablando sobre el nombramiento del nuevo secretario de Aguas, con un currículum digno de ser examinado y que genera enormes inquietudes en dónde están las intenciones del gobierno, en dónde estuvo la cabeza para nombrar a un secretario de Aguas que vino a reemplazar a Humberto Cholango, un indígena miembro de la CONAIE que renunció en medio de este conflicto. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gustavo, buenos días, amigos oyentes. En efecto, nuestra preocupación como Comisión Nacional Anticorrupción dentro del capítulo de la provincia de Los Ríos se ha planteado, se ha pedido más bien al prefecto actual de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, que proceda con una investigación urgente y con una denuncia ante la Fiscalía y la Contraloría del Estado para que se haga una investigación al anterior administrador, que es el exprefecto, el ingeniero Marcos Troya Fuertes, quien es el actualmente designado secretario del Agua. Permítame dar lectura a el documento que lo estamos exhibiendo para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Es un documento que se ha emitido en el capítulo provincial de la Comisión Nacional Anticorrupción de Los Ríos. Lo dirigen al prefecto provincial de Los Ríos, Johnny Terán, y señala: la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Los Ríos, en uso de las facultades de los derechos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, concurrimos ante usted y exponemos con fecha 14 de agosto de 2019, solicitamos ordenar a quien corresponda la urgente fiscalización por Contraloría del Estado de la administración anterior del exprefecto ingeniero Marco Troya Fuertes, toda vez que hay afectación en la utilización de recursos públicos de gobiernos autónomos descentralizados, manejos contables irregulares, investigados en el caso Arroz Verde y denunciados en la Fiscalía Nacional. Debido a que no hemos tenido ninguna respuesta, insistimos en que se cumpla nuestra petición y firman los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Los Ríos. Evidentemente, hay inquietudes de los más diversos tipos sobre este ciudadano a quien se le ha nombrado secretario de Agua. Además, tenemos que considerar que el ingeniero es ingeniero en minas. Así es. No sé cuál es el objetivo del gobierno, nombrar a un ingeniero en minas encargado de la Secretaría de Aguas. Pues realmente eso lo menos que hace es llamarnos la atención a los ciudadanos del Ecuador respecto a cuál es el direccionamiento que se quiere dar al tema de aguas enfocado hacia la minería. De alguna manera, pues... Además que esto se da en un momento sumamente crítico para el país, cuando se han cuestionado la toma de decisiones de gobierno, la forma en que la toma, sobre todo, alejado de un mínimo sentido de sensibilidad. Nuevamente, este nombramiento parecería ser una afrenta para vastos sectores del país y de esta provincia y ciudad particularmente que tienen serias preocupaciones sobre el tema minero. Considerando además que era un correísta, pero acérrimo, el señor Troya, era uno de los fuertes dentro del correísmo. Cuando Correa estaba en el poder y él estaba en la prefectura, pues había un apoyo continuo por parte de él hacia el gobierno correísta. Y ahora, en la provincia de La Suay, cuando estamos en una lucha por las fuentes de agua, por evitar que se haga minería dentro de los páramos, en los humedales, que la Constitución prohíbe hacer minería allí. Sin embargo, estamos teniendo, a pesar de las prohibiciones constitucionales, tenemos la presión del gobierno por explotar en áreas donde existen fuentes de agua y humedales. Y esta es una clara muestra de que estamos siendo enfocados hacia la explotación minera sin importar en dónde sea, con tal de que se saque ese mineral. Hemos oído muchísimas veces a los ministros de Minas y Petróleo que donde haya minerales
y también al vicepresidente, de donde haya minerales se explotará, y eso pues aquí en Cuenca es un tema muy delicado, y de alguna manera desde la Comisión Anticorrupción queremos llamar a la sensibilidad del gobierno para que revise este nombramiento por estas dos causales. Primero, porque es un minero que va a estar controlando el agua, y segundo, porque se encuentra inmerso en el caso Arroz Verde cuando estaba dentro de la prefectura de Los Ríos. Un nombramiento a todas luces inadecuado. Habrá que oír qué se dice desde el oficialismo, cuáles son las intenciones o qué atributos le califican a esta persona para este cargo, secretario del Agua. Realmente nos preocupa muchísimo y es uno de los casos que estaremos impulsando a nivel nacional, porque esto ya dejó de ser un problema de la provincia de Los Ríos. De este momento ya nos inmiscuye incluso a todo el Ecuador y especialmente a la SUAY, porque estamos en la defensa del agua y existe mucha corrupción en el tema minero. Vayamos al caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016. ¿Está programado? No se ha dicho aún que no, pero aparentemente esta sesión preparatoria se postergaría. Bueno, existen procesos de recusación que a todas luces son procesos dilatorios que se están dando por parte de la defensa de Rafael Correa y todo su séquito que está involucrado en Arroz Verde. Recusaciones que van contra la fiscal, recusaciones que van contra la jueza que está llevando el caso, pues que de alguna manera a todas luces son simplemente trucos legales para poder dilatar y de pronto esperar que se vuelva a encender el Ecuador si no se llega a un acuerdo en el nuevo decreto sobre el manejo de los subsidios de los combustibles y las medidas económicas que tienen que ser tomadas para que nuevamente se encienda la chispa y volver a activar toda esa parafernalia que de alguna manera se observó en estas protestas, ¿no? Porque no podemos negar que si bien hubo protesta legítima por parte del pueblo y por parte del el movimiento indígena, pero también hubo llamados infiltrados que de alguna manera pues buscaban el caos en el país para que de alguna forma se proceda a una muerte cruzada, a elecciones anticipadas o quién sabe una asamblea constituyente, que es lo que ha estado siempre manejando el correísmo. Una de las dos tesis, o la asamblea, que permitiría pues poner un borrón y cuenta nueva a todo lo que ha sucedido en el país, que ha sido un horror en los últimos 12 años, y empezar borrando todos los juicios y todos los procesos que están instaurados en contra del correísmo. Uno de los hechos, ingeniero Andrade, que ha tenido enorme debate en la opinión pública, que ha tenido diversas interpretaciones, la más directa de que se trató de una acción del correísmo, pero que realmente merece lecturas, es el incendio que se provocó en la Contraloría. La Contraloría General del Estado fue objeto de 3 ataques. El intermedio fue el más leve, pero dio señales de aviso que no fueron oportunamente asumidas, digeridas por las autoridades, y se llegó a la situación final del incendio, en donde se dice que los vándalos actuaron en oficinas claves, en donde se encontraba importantísima información de la Contraloría. ¿Cuál es la lectura de esto, Gustavo, de la Comisión Anticorrupción? Nosotros vemos como la crónica de una muerte anunciada. Ya se dio un primer intento en los primeros días de la manifestación. Era obvio que iba a volver a darse un intento de daño hacia la Contraloría, pero eso es lo que vemos los ciudadanos. Lo que no vemos es que no existe información de inteligencia, que de alguna manera Correa se encargó de destruir la inteligencia respecto al análisis de lo que puede suceder en contra del Estado por parte de fuerzas nacionales e internacionales que están operando en el Ecuador. Correa convirtió la inteligencia militar e inteligencia policial a través de la SENAIN en un ente acosador de los actores políticos de oposición. Se concentró en eso y destruyó el concepto de inteligencia. Y luego de eso
acabó con las fuentes o los procesos y las instituciones que llevaban inteligencia tanto militar como policial. Este rato no hay. Por eso es que el gobierno está ciego, no sabe a lo que se le viene, porque la inteligencia tiene que funcionar en el sentido de anticiparse, de averiguar qué es lo que está yendo a suceder, no lo que ya sucedió, sino prever lo que va a pasar a través de la investigación de fuentes, de diferentes fuentes, ya sea internas o externas. En este momento es claro que existe mucha injerencia extranjera. Se habla del G2 cubano que está influenciando dentro del Ecuador y que tiene grupos preparados. Se vio en algún momento, recordará usted, el famoso picnic que se dio en el Parque de la Carolina o en algún parque de Quito, en donde se preparaban a las fuerzas para hacer actos no de vandalismo, sino de terrorismo, de guerrilla urbana, que me parece que era un señor Collahuaso del grupo de correístas que preparaba a sus huestes para organizarse en contra del propio pueblo. De Lourdes Tibán, me parece que también del propio Humberto Cholango, en el sentido de que efectivamente hubo una facción de los indígenas que estaban en esa línea, la de sumarse a las acciones vandálicas y la de apostar a una caída del gobierno de Moreno. Si entendemos que posiblemente alrededor de un 25 a 30% del Ecuador todavía se mantiene fanático hacia la línea correísta, son fans de Correa, podemos entender que también un 25 y 30% del grupo de los indígenas también son afines a Correa, es decir, estarían recibiendo también órdenes o recibiendo sugerencias para caotizar el movimiento indígena, de tal bueno, eso se pudo evidenciar, ¿no? Yo no sé si vieron los amigos oyentes muchas imágenes en donde se destruía el Parque de la Carolina y eran cadenas de manos que llevaban las piedras, pero eran manos indígenas, no eran terroristas. Aquí vamos a rectificar, no es Humberto Cholango, es Marlon Santi, quien ha dado declaraciones en la misma tónica que Lourdes Tibán. Vamos a ver si es posible coordinar con nuestra cabina de control y transmitir estas declaraciones que han trascendido también de Marlon Santi, otro dirigente indígena, que habla sobre esta obscura facción también de los indígenas que no perseguían precisamente las reivindicaciones sociales, sino buscaban una caída del gobierno, según Marlon Santi, en coordinación para lo que se ha denominado esta conspiración correísta. A ver si lo tenemos ya. Escuchémoslo y veámoslo. No salimos, nuestros muchachos, todos los compañeros nos centramos en la Casa de la Cultura en La Ágora, pero ya se dio lo que se dio. Entonces hay visibilidad de quienes convocaron otras marchas paralelas, pero ahora viene lo más preocupante. Después de nosotros habernos sentado con el gobierno, vienen ya las amenazas y estamos preocupados. Por ejemplo, el compañero Jaime Vargas, Leonidas Issa. ¿Tú has sido amenazado? Sí, hay una campaña mediática de que nosotros hemos traicionado al país. Hemos traicionado al país, a los ecuatorianos, porque hemos negociado con el gobierno. Por eso al gobierno le pedimos que sea televisado el diálogo, pero ya hay una amenaza. Yo voy a hablar, vamos a tener una reunión interna con los dirigentes, porque están amenazando a las familias. Vamos a arrastrarles, ustedes han traicionado al país, ahora van a ver con el pueblo. O sea, ya tuvimos golpes en Quito. Había gente que quería maltratar a la misma dirigencia, hacía desmanes con los periodistas y ahora se está propasando. ¿Se puede identificar, Marlon, Mira, de dónde vienen estas amenazas? Yo estoy muy seguro que el correísmo no quiso que hubiera diálogo. El correísmo hizo lo imposible, lo posible para que no haya diálogo. Viene de ese sector. Declaraciones de Marlon Santi, quien conjuntamente o al unísono con Lourdes Tibán, con Salvador Quispe, hace estas denuncias. Es gravísimo, Gustavo, amigos oyentes, pues estamos viendo que el correísmo está atravesando por todos los estamentos sociales para levantar y crear ese caos que a quien le beneficie definitivamente. Dado que en este momento, si es que se solicita una muerte cruzada, una anticipación de elecciones,
pues quien sale, el único beneficiado, digamos aquí, es Correa, porque tendría la opción de salir como candidato antes de que se proceda con ninguna sentencia en su contra. Son 18 juicios que tiene Correa en este momento en su contra, y alguno de ellos empezará a determinar su culpabilidad y será sentenciado. Una vez sentenciado no podrá ser candidato absolutamente a nada, pero la idea es crear ese caos para evitar que se sentencie, dilatar con recusaciones el proceso que se le está llevando y que debía o debe hoy día darse, para que el caos vuelva al Ecuador y que se caiga el gobierno y que de esa manera pues se adelanten las elecciones antes de ser sentenciado. Esa es la visión que tengo personalmente, y creo que es la visión que muchos ecuatorianos están teniendo sobre lo que está pasando y por qué es la causa. De los cuales desde aquí de Cuenca somos esencialmente espectadores. Me refiero al caso Sobornos 2012-2016, lo que suceda ya en las Cortes, así como a la mesa de diálogo que se lo discute en Quito. Tendremos informaciones sobre ambos temas seguramente en las próximas horas. Vayamos, ingeniero Andrade, a otros casos locales que tiene en sus manos la Comisión Anticorrupción. Voy a enumerar los casos que estamos llevando adelante para luego poder ir ampliando si se requiere algunos de ellos, ¿no? El primer caso es el caso del tranvía. El segundo caso, Coopera. Tenemos IES con tráfico de influencias dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el caso de medicamentos del IES también, en el caso de límites entre Azuay y Guayas y el uso fraudulento o posiblemente fraudulento de firmas en ese proceso. Tenemos un caso de Ponce Enríquez, en donde se está haciendo minería ilegal en el río, pero en el momento que el río pasa por el pueblo, dentro del pueblo se está haciendo minería a pesar de la prohibición que existe, y ya se dio una sentencia, pero simplemente no se cumple. Tenemos el caso de la autopista Cuenca-Sogues, que también estamos investigando. La compra del diario El Tiempo es otro caso que investigamos. El poliducto Pascuales Cuenca, y el caso de el Dudas Mazar, la hidroeléctrica Dudas Mazar. Todos estos casos, en este momento estamos en procesos de investigación. ¿Algún desarrollo importante, último, en cualquiera de estos casos? En el caso de tranvía tenemos ya puesto en fiscalía la denuncia, en donde la próxima semana, de hoy en 8, tenemos ya el proceso de ir a hacer nuestra versión libre y voluntaria sobre la denuncia presentada, basada en 3 informes de Procuraduría, en donde se establecen que existen irregularidades en los contratos originales del tranvía. Así es que estamos en este caso trabajando conjuntamente o paralelamente con la Fiscalía de aquí provincial de la SUAY. Tenemos el caso de Coopera, que asimismo estamos solicitando la documentación. Nos ha llegado ya una parte de la documentación solicitada y que fue negada muchísimas veces por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ya hemos recibido una parte y estamos esperando que nos completen la documentación solicitada para poder determinar cuáles son los casos. Ahí tenemos presunción de peculado y tenemos presunción de lavado de activos que de alguna manera pues se dio, y tenemos muy específicamente ya bien determinado por dónde está la forma de encontrar la culpabilidad en los casos de peculado. Estamos solicitando la información certificada para poder ya armar el caso y presentar la denuncia en fiscalía. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al ingeniero Diego Andrade. Él es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Cuenca.